Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Excelente día, bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Lalo, por esa cordial bienvenida de ti que nos estás viendo en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. En este programa tenemos un tema muy interesante, las embolias cerebrales, un padecimiento que si es atendido de manera oportuna puede cambiar la sobrevida y la condición para el paciente. Atender en un periodo de ventana, así conocido, puede revertirle una lesión vascular a nivel cerebral a un paciente y no dejar ninguna secuela. Por eso es importante escuchar hoy a nuestros expertos en tu programa de Torre Médica, un programa de especialidad. ¿Qué te parece, Lalo, que nos platicas qué tenemos para el día de hoy? Y recuerden, para el día de hoy tenemos la sección de Prevenir para Vivir. Este día contaremos con la presencia del doctor Francisco López, platicando sobre las embolias y sus causas. También estará el doctor Mario Flores hablando sobre la terapia endovascular en este tipo de casos. No te puedes perder Torre Urbana, Torre Tips, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Iniciamos Torre Médica! Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica, tu programa de especialidad. Gracias, Francisco, por compartir con nosotros este espacio. Y Francisco es un neurocirujano, un especialista que realmente tiene una experiencia muy amplia sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es la cuestión de la embolia cerebral, Francisco. Creo que la gente a veces tenemos un desconocimiento. Hablamos de embolia cerebral sin saber bien a bien qué es, pero creo que es importante para ti que conozcas por parte de un especialista con un lenguaje claro qué significa esto. Bien, muchas gracias por la invitación, Julio. Y la embolia cerebral se traduce como una área del cerebro que se queda sin flujo sanguíneo y evidentemente como no llega la sangre, pues no llegan los nutrientes adecuados o los nutrientes adecuados al tejido cerebral, particularmente el oxígeno y la glucosa, del cual depende totalmente el tejido cerebral. Y eso condiciona pues, que la célula caiga en un estado de falla inicialmente eléctrica, metabólica y eléctrica y muera la célula neuronal, con la consiguiente aparición de síntomas clínicos específicos para este tipo de pacientes, ¿no? Los síntomas clínicos, los síntomas cardinales, de algún modo, ¿cuáles podrían ser para que de alguna manera el público entienda que la gente está empezando a tener una condición de embolismo? Habitualmente, la instalación rápida o aguda, vamos a decirlo así, de las manifestaciones, pero sí es importante acordarnos que si el paciente o si la persona de un momento a otro tiene la pérdida de la fuerza de algún brazo o de alguna pierna, tiene alguna desviación en la cara o tiene trastornos del lenguaje, que es lo más rápido, más rápidamente visible en cualquier persona, pues tenemos que sospechar que está sucediendo un evento de este tipo y rápidamente acudir a una atención médica. Algunas personas, desgraciadamente, sobre todo en uno de los sets más clásicos que suceden, que es el que se va a dormir bien y amanece mal o no despierta o está inconsciente al momento de que lo quieren despertar, ¿no? Ahí pues es más complejo darnos cuenta, pero de igual manera, inmediatamente cuando estamos bajo este escenario, pues hay que hablar rápidamente a un especialista o a un apoyo médico para otorgar las primeras atenciones. Dentro de las clasificaciones de los embolismos o de las embolias, podemos hablar de condiciones hemorrágicas y hablamos de cuestiones de tipo isquémica, ¿cierto? Así es. Serían dos grandes divisiones, pero a final de cuentas las dos pueden dejar una secuela irreversible. Cuando una estructura vascular, es decir, una arteria en el cerebro, se revienta por alguna alteración anatómica, puede llevar a una condición y es que esto puede no tener ningún síntoma previo, ¿cierto? Así es, pues generalmente todos son de manera súbita, todos son agudos. Entendamos que este tipo de padecimientos suelen ser silenciosos. Hablábamos fuera de cuadro sobre factores de riesgo.
¿qué grupos tienen mayor predisposición a este tipo de cuestiones, Francisco? Es muy importante que las personas que son diabéticas, que son hipertensas, que aparte tienen un mecanismo de vida sedentario y sujeto al estrés, y que además son obesas, tengan mucho cuidado con este tipo de patología. Y si le agregamos algunos factores de riesgo que son modificables, como es el tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo más importantes para este tipo de patología, y evidentemente el consumo de alcohol, pues estamos completando prácticamente todos los factores que son generalmente más importantes para este tipo de enfermedad. Obviamente el factor genético también participa en todo esto, ¿verdad? Sí, sí, participa, pero agraciadamente es el menor del porcentaje, el que está relacionado a alguna deficiencia de proteína, algún trastorno de la coagulación o alguna otra cosa que está ligada precisamente al factor genético. Y según lo que de alguna manera marcan las guías de manejo de lesiones de infarto cerebral, un paciente que sufre una lesión y es diagnosticado de manera temprana, tiene de alguna manera un periodo que le llamamos periodo de ventana, en el que si es atendido de manera oportuna, tiene altas probabilidades de no tener ninguna secuela clínica, ¿cierto? Así es. Este tiempo, ¿como a cuánto tiempo corresponde? El periodo de ventana efectivo es de 3 horas, entre que inician los primeros síntomas hasta que se puede instalar el tratamiento adecuado, por los diversos tipos de tratamiento que hay en este tipo de ventanas. Y inclusive en unos casos ya se está extendiendo el periodo de ventana hasta las 4 horas y media. ¿Sí? Obviamente, este tiempo es para utilizar medicamentos que de alguna manera pueden destruir el coágulo que se formó y que obstruyó en un momento dado el vaso nutriente y que obviamente está limitando la circulación cerebral, y que tenemos que tener un estudio de imagen que confirma la zona de lesión, porque obviamente hay una condición de riesgo contra beneficio, ¿cierto? Tenemos que tener, efectivamente es así, tenemos que tener un estudio de imagen. Bajo la sospecha de la clínica del paciente, se hace un estudio de imagen para descartar que sea el fenómeno hemorrágico o la otra variante de la enfermedad vascular cerebral, que es la hemorragia, que ya lo habías mencionado tú. Una vez que descartamos el fenómeno hemorrágico y si los síntomas son persistentes, ¿sí? y son totalmente afirmativos para sospechar un infarto cerebral, se pasan a un tratamiento, ya sea por medio de algún tipo de medicamento o por alguna terapia de mínima invasión, como es la terapia endovascular, en el cual puede hacerse inclusive hasta el rescate vascular de manera endovascular. Esto es entrar con dispositivos, quitar el trombo o el coágulo en algunos casos, o abrir alguna arteria, y eso que genere de vuelta la reperfusión del sitio que está siendo afectado. Es importante también recalcar, y es valioso decirle al auditorio, que no todos los centros hospitalarios están capacitados y entrenados para abordar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la característica clínica de este tipo de pacientes muchas veces tienen que ser pasados a unidades de cuidados intensivos cuando van a ser manejados con este tipo de terapias, ya que el riesgo de otro tipo de eventualidades como sangrados y otros datos de riesgo tienen que ser considerados por parte tanto del clínico y el quirúrgico, y obviamente de la unidad de cuidados intensivos, que esté monitoreando que no existe una condición en que el paciente pueda tener un riesgo de otro estado clínico alterado, ¿cierto? Sí, totalmente, y el cuidado de todas las demás consideraciones y partes del paciente, ¿no? Como es el control de la glucosa, el control de la hipertensión, los fenómenos agregados pues, a este tipo de pacientes, porque generalmente son pacientes ya con cierta edad y que ya tienen muchas comorbilidades, los que están siendo afectados por este tipo de enfermedad, que ya tienen otras enfermedades Frecuentemente agregadas. hablamos aquí en el programa, Francisco, sobre cuestiones de comorbilidad. Hablar del fenómeno, de los aspectos de comorbilidad, es hablar de padecimientos que se ligan a enfermedades de las que aquí tratamos. Es importante ir manejando un lenguaje a través de nuestro programa Torre Médica, en el que la gente empiece a asociar tópicos y temáticas en que de alguna manera identifique qué es a lo que lo vinculamos. Cotidianamente hablamos de cuestiones de tipo cánceres, hablamos de cuestiones metabólicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que de alguna manera se relacionan con otros padecimientos y que se convierten en un factor predisponente para otro tipo de padecimientos. Por eso el lenguaje que de alguna manera tenemos que trabajar en el día a día, tenemos que repetírselo a ustedes y dejar de alguna manera claro que decir
que algo tiene una relación de comorbilidad, es que porque se vincula y hace que esto se pueda convertir en algo más riesgoso o severo para nuestros pacientes. Creo que tenemos dentro de nuestro programa algo muy importante y que cuando llegue el momento en la sección de mesa de expertos compartiremos con el doctor Mario Flores la parte de lo que ha avanzado la cirugía a través de terapia endovascular, porque de alguna manera eso representa una forma de manejo quirúrgico de una manera menos invasiva, obviamente menos riesgosa, con recuperaciones mucho más tempranas para los pacientes y con algo que es para nosotros muy importante por considerar, una recuperación más temprana, una reintegración a una vida funcional más rápida y en una condición que al paciente le otorga una condición de beneficio y seguridad en su manejo quirúrgico, ¿cierto? Totalmente cierto, así es. Creo que la neurocirugía ha evolucionado de una manera tal, pero desafortunadamente no en todos los hospitales existen centros de entrenamiento avanzado. Por eso yo los invito a que nos sigan a través de las redes sociales y que obviamente manden sus dudas y nos busquen a través del correo de contacto en las redes sociales. Es importante que nos dejen las dudas, sus comentarios, para que los expertos de alguna manera les despejen aquello que ustedes tienen como inquietud. No existen preguntas tontas. Es más importante que la gente busque y se acerque a nosotros y comparta con nosotros. ¿Te gustaría quedarte con nosotros en la mesa de expertos? Me encantaría, muchas gracias. Vamos a ¿Sabías que te late? Vamos. ¿Sabías que? ¿Sabías que si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno, por lo que las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. En Caple Floristería decoramos tu evento social o empresarial con las últimas tendencias florales. Diseñamos y cuidamos cada detalle a tu gusto con la elegancia que caracteriza todos nuestros eventos. Búscanos en caplefloristería.com. Atención personalizada o concertar una cita al 33 34 81 95 81.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Las sillas de coche para niños reducen las lesiones si hay un accidente. La importancia de utilizar siempre una silla infantil que se adecue a la talla y peso del niño en el coche es incuestionable. En demasiadas ocasiones nos relajamos en los trayectos más cortos, pensamos que no va a pasar nada. Total, son solo unos metros, decimos. Y los niños se sientan en el vehículo sin silla de seguridad, solo con el cinturón del coche. A 50 km por hora existe un alto riesgo de mortalidad si se produce un impacto y el niño no está sentado en una silla de coche para niños. Los niños que viajan solos con el cinturón de seguridad como única protección corren el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. La seguridad del niño es lo primero y eso es lo único importante. Las estadísticas han demostrado que utilizar un sistema de retención infantil durante el trayecto reduce hasta en un 75% las lesiones en caso de siniestro, evitando su impacto contra otros ocupantes y elementos del carro, sobre todo cuando van en sentido inverso a la marcha. Hay que proteger a los pequeños en el vehículo con una silla de coche para niños que se adapte a su talla y peso hasta que ya midan 1,35 metros de estatura o hasta los 12 años aproximadamente. ¿Cuándo hay que cambiar la silla de coche? Nuestros hijos van creciendo en edad y consecuentemente también en altura y peso, por lo tanto hay un momento en el que la silla del carro le quedará pequeña para seguir viajando seguro y cómodo. Los niños necesitan un sistema de retención que se ajuste a cada edad, talla y peso para que les proteja, debiendo utilizar cada grupo según las características de las sillas infantiles, sentido de la marcha, sentido inverso, con arnés o con cinturón de seguridad. Por ello, las sillas de automóvil para niños se dividen en diferentes grupos según las normas internacionales de homologación, que les permiten adaptarse a estos parámetros con fidelidad. Si quieres obtener más información detallada, te recomendamos que ingreses al siguiente enlace: www.race.es/seguridad vial /formación-medio race /sillas infantiles. Gracias por continuar con nosotros. Hoy un invitado muy especial, el doctor Mario Flores. ¿Cómo estás, Mario? Bien. El doctor Mario Flores es neurocirujano con su especialidad en el área endovascular. Mencionábamos al principio del programa con el doctor Francisco López sobre la evolución que ha tenido el área de la neurocirugía y la subespecialización en distintas áreas, ¿no? Obviamente, la medicina en el ámbito neurológico, neuroquirúrgico, al existir padecimientos que pueden ser tratados de manera endovascular, Mario, disminuye el riesgo y le ofrece alternativas de recuperación más temprana y obviamente en pacientes diagnosticados con padecimientos por malformaciones puede evitarle situaciones de condiciones de riesgo a la vida, ¿cierto? Así es. Una de las ramas que ha surgido de la neurocirugía y de otras especialidades se llama la terapia endovascular. La terapia endovascular consiste de, a través de catéteres, realizar oclusiones de malformaciones arteriovenosas. Pero no nada más existen las malformaciones arteriovenosas como propiamente se dice. Otra de las malformaciones que aquejan mucho a la población son los aneurismas cerebrales, que eso no es más que una dilatación de una arteria que puede llegar a romperse y provocar una alta mortalidad en estos pacientes. Cuando un aneurisma cerebral se rompe, decimos que el 40% de esas, o 4 de cada 10 pacientes, no van a llegar ni siquiera a un hospital, van a fallecer en el lugar donde se hace la ruptura. Para esos pacientes existen dos tratamientos. Uno, como ya se hablaba con el doctor Francisco López, es el de operarlos y ponerles una grapa y el paciente pasa a terapia intensiva un tiempo. Y existe esta nueva alternativa que es la terapia endovascular, que es a través del catéter, subimos y se colocan unos alambritos, decimos del tamaño de un cabello, que estamos rellenando la dilatación hasta que se sella. En otros pacientes es necesario poner una malla como un stent dentro del cráneo y esto le ofrece al paciente que la recuperación sea muy rápida o más rápida que la cirugía convencional. Existen riesgos al igual que en la cirugía abierta, pero esto sí es muy alentador. Por ejemplo, la semana pasada tratamos a una paciente que se pudo inclusive tratar a través de la arteria radial
subimos los catéteres a la base del cráneo y se emboliza el aneurisma. Prácticamente la paciente no tiene limitaciones para caminar, está comiendo, está despierta, en 3 días se va a su casa. Esto podría sonar caro por el costo de los materiales, pero si comparamos, la medicina basada en evidencias ya también se hace día a día y se compara el costo de un paciente que esté en terapia intensiva a que se haya recuperado prácticamente a 2 o 3 días. Entonces, el costo-beneficio prácticamente es muy similar o inclusive a veces abarata el tiempo de estancia hospitalaria, que eso es un beneficio para el paciente y para las instituciones que ofrecen estos tratamientos. Mencionábamos ya en la primera entrevista con el doctor Francisco y yo le hacía mención que la plática con el doctor Mario Flores, donde ver y atender de manera clínica a un paciente con terapias, le llamamos alternativas, pero es la medicina del hoy. Claro. Obviamente los centros de entrenamiento en nuestro país no son muchos. La gente con la habilidad del movimiento de un catéter es una habilidad fina que le permite llegar sin lesionar estructuralmente otros órganos, porque obviamente a un paciente que se le tiene que hacer una craniotomía, exponer otras áreas, sin lugar a duda vienen tras de ello procesos de tipo infecciosos. Claro. Obviamente el hecho de cuidar una herida alarga la estadía hospitalaria, incrementa el uso de medicamentos, antibióticos, obviamente el manejo de la analgesia y del dolor, porque por sí solo el estrés ligado al dolor posoperatorio contra el uso de una compresión en un área radial o en un área femoral, que son los sitios de abordaje que ustedes de alguna manera utilizan de forma segura, hace que el paciente tenga una condición de recuperación y reintegración más temprana para esto. En manejos tumorales, Mario, ¿qué es lo que ofrece la terapia endovascular para pacientes con lesiones tumorales que en un momento dado pueden ser embolizadas? Hay una gama de tipo de tumores. Los intracraneales antes tenían un sangrado muy alto cuando se operaban o se sometían a la cirugía. Ahora se pueden llegar a embolizar, inclusive tumores a nivel del cuello, el famoso glomus carotidio, lo podemos embolizar, y para esto es un complemento para el neurocirujano que llega a operar este tipo de tumores y se pueden resecar con un sangrado mínimo, ¿verdad? Para que el auditorio entienda, el contexto de la embolización es ir a buscar que la parte circulatoria de la tumoración sea limitada para que este tumor, cuando ya sea abordado de manera directa por el neurocirujano, no tenga ese flujo sanguíneo y el riesgo de un sangrado como complicación sea menor, ¿cierto? Así es. Y como tú lo mencionabas hace un momento, el hecho de que se siga buscando nuevas alternativas. Se presentó en un congreso hace un par de meses una experiencia muy alentadora para unos pacientes que presentan tumores en el ojo y que se hace a través de la terapia endovascular, la quimioterapia. Entonces es una quimioterapia muy dirigida a este tipo de tumores con excelentes resultados y que alenta a nuevos tratamientos y que mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Entiéndase que la medicina está en un constante movimiento en la cuestión de manejos, pero obviamente las manos expertas que nos hacen favor de acompañarnos a su programa nos dejan para ustedes y para un servidor una connotación distinta de que un paciente que no es bien estudiado, que no es bien abordado, que el área que Mario maneja y domina, tiene con mucho que trabajar de manera conjunta con otros neurocirujanos para poder hacer una planeación quirúrgica. Un neurocirujano que va a hacer una resección de un tumor intracraneal o un tumor en región de cuello
pues obviamente tiene que primero hacer una planeación, ver cómo lo vas a embolizar para quitarle la nutrición vascular a este tumor, para posteriormente, de manera programada, hacer una entrada segura a una cirugía, ¿cierto? Claro. La medicina, creo que en su evolución nunca ha sido solitaria, ¿no? Vaya, un médico solitario no puede ofrecerle un beneficio mayor al paciente. La medicina consta de varios pilares y de conjuntarnos y de planear, de ver qué es lo mejor para el paciente. Inclusive apoyarnos con el radiólogo, con el neuroradiólogo, con el neurólogo, con todos los médicos que están alrededor del paciente. Es algo que en mi parte médica, en mi parte profesional, sé que el intervencionismo que ha venido paulatinamente a transformar la medicina, porque el nivel de agresión que teníamos para tomar una biopsia por vía directa, llamada a cielo abierto, cuando la terapia no invasiva se hace presente, la microcirugía se hace presente, el paciente tiene una condición de reintegración más temprana, más segura y que además le permite al paciente tener una condición de seguridad en el ámbito de tipo quirúrgico. Estoy seguro que para ustedes y para un servidor el traer información como esta, porque es innegable que nosotros con nuestros invitados crecemos y aprendemos de cada uno de ustedes, pero además tenemos información que de verdad estamos seguros de que es algo científicamente comprobado, que estamos tratando con gente profesional y que vive el día a día en su área hospitalaria con pacientes que les han dado una experiencia clara. Vienes de un centro de entrenamiento que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el Distrito Federal, que creo que es uno de los centros de entrenamiento más importantes a nivel nacional, ¿cierto? Así es. Obviamente el instituto es uno de los pilares y de la cuna de muchos neurocirujanos con renombre nacional e internacional. Que es grato tener entre nosotros gente tan valiosa como tú, Mario. Gracias por quedarte en nuestro programa. Te invito a que te quedes en la sección de mesa de expertos para compartir con el doctor Francisco López cómo ustedes participan de manera conjunta en abordajes clínicos y que pueden tener mejores resultados con sus pacientes. Y también te invito a que te quedes en la sección de Prevenir para Vivir. ¿Te parece? Me parece. Gracias. Continúe con nosotros tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Seguimos con más en su programa Torre Médica, de este lado del estudio, en su sección Prevenir para Vivir. Hoy, por supuesto, con nuestros dos amigos expertos en la materia. El buen Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Bien, Alex, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. Mi estimado Alex. Lalo, muchas gracias, bien, gracias por la invitación. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy hablando sobre el seguro para la mujer. Mi estimado Alex, ¿por qué un seguro para la mujer? Bueno, como todos sabemos, la mujer desde hace décadas ha tomado una relevancia muy importante en la sociedad. Siempre ha sido un factor determinante de la vida, desde el núcleo familiar hasta todos los aspectos del desarrollo de la sociedad, de la vida económica. Y hoy más que nunca la mujer ha formado parte del componente que está revolucionando la producción, la productividad. En las familias hoy día tiene 2 o 3 roleplay diferentes, por decir algunos de ellos, ¿no? Es la asesora financiera, es la asesora espiritual, sentimental, es la que reparte el dinero, la que parte la comida, trabaja fuera de casa, trabaja en casa, etc. Entonces, hoy en día, hablando en términos de seguridad y de un concepto de respaldo familiar, la mujer desvalorizada ya mucho mayormente, y es de considerarse que si el hombre es asegurado, como antes se acostumbraba a asegurar al esposo, hoy asegurar a la esposa podría ser más relevante y reemplazar la actividad de una esposa o de una mujer con su rol de esposa o como sea, sería más costoso en términos de recurso económico. Entonces, esa es más que nada la idea. Hay una necesidad de que nuestras mujeres sean aseguradas porque las estamos valorando de mayor manera y más claramente sobre todo, ¿no? Eso es la situación. Muy bien, interesante, sobre todo como lo comentas tú, por el rol que juega la mujer. Mi estimado Rafa, ¿cuáles son las características? ¿Qué hace especial un seguro para la mujer? Ok, bueno, ¿qué lo hace especial? Estamos hablando básicamente de 3 aspectos. Número 1, como decía Alex, ya la mujer hoy por hoy es sostén en muchas familias, hace gran aporte a muchas familias, entonces tiene un contenido de seguro de vida. ¿Por qué? Porque llega a faltar la mamá. ¿Y qué pasa? La realidad es que la vida familiar se trastoca totalmente. Sobre todo porque, perdón que te interrumpa, hay familias donde no hay papá, es la mamá la que hace la función del papá. Así es, así es. Hoy por hoy el porcentaje de madres solteras es impresionante y quien se encarga prácticamente de sostener al 100% al hijo, a la hija, es la mamá. Entonces, primera parte, un seguro de vida. ¿Por qué? Porque las facturas van a continuar, los gastos van a continuar y entonces, ¿qué se requiere? Un seguro de vida para continuar con el hijo, con los hijos, pagando esas facturas. Número 2, una característica muy importante de la mujer, que la realidad es que diferencia mucho entre los hombres, es su capacidad de la disciplina del ahorro. Las mujeres sabemos que vaya que saben ahorrar, vaya que saben administrar, entonces ese tipo de esquemas generalmente tiene un esquema de ahorro ya con una tasa fija garantizada o algún esquema de inversión. Perfecto. Y el número 3, que incluye una cobertura de ayuda indemnizatoria en caso de que se presenten cuestiones muy particulares y propias de la mujer. ¿Cuáles pueden ser, Alex? El cáncer que son de enfermedades propias de la mujer, como puede ser el cáncer de mama, ¿verdad? Enfermedades graves, enfermedades que tienen una expectativa de vida relativamente ya corta, como de 1 año, hay algunas específicamente enunciadas, entre otras. También el nacimiento de un bebé con características especiales o con necesidades especiales, que están también específicamente enunciados, ¿no? Entre otros serían esas indemnizaciones. Exactamente, entre ellas puede ser, ¿qué pasa? Pues el cáncer de mama. En realidad el índice en mujeres es altísimo, el cáncer cervicuterino o embarazos gemelares o prematuros o como dijo Alex, el bebé nació con el labio leporino o algo así, pues de repente hay mamás que dicen, oye, yo no tengo la capacidad económica para contratar tal vez un seguro de gastos médicos, dice, por lo menos algo que me ayude y me protege en caso de que pase alguna situación para mí. Con eso de alguna manera estamos resolviéndole en gran parte la necesidad económica que puede presentarse. Por una ventaja, ese beneficio tiene características indemnizatorias. Sin ser propiamente un seguro de gastos médicos, es un dinero que va a la bolsa de la familia y que no requiere de una factura, simplemente con la historia clínica y algunos documentos sencillos como es el estado de cuentas, se le hace la transferencia a la mamá. ¿A partir de qué edad la mujer o nuestras amigas que nos están viendo pueden hacerse un seguro de estas características? A partir de los 18 años de edad. Perfecto. Y hasta los 55.
¿Por qué de los 18 a los 55? Porque es la edad en la cual ya tiene una personalidad, o sea, se le puede ser indemnizada a los 18 años y también porque aumenta ya la probabilidad y su vida económicamente activa, su responsabilidad es donde ya estadísticamente se ha detectado que hay mayor probabilidad de que haya tomado una figura de relevancia, ¿no? Mi estimado Rafa, muchísimas gracias. Para servirte, un gusto. Muchas gracias. Bien. Alex, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Esto es Para Venir Para Vivir. Seguimos con ¿Sabías qué? Aquí en su programa Torre Médica. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el incremento de la presión arterial, el colesterol y azúcar en la sangre pueden causar deterioro en los vasos sanguíneos? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Y aquí estamos de nueva cuenta en tu sección Torre Urbana, una sección muy importante, Lalo. La verdad que la gente salir a la calle y darnos cuenta de repente que la temática o los padecimientos que nosotros queremos abordar programa a programa, el desconocimiento de una enfermedad que puede ser o que puede poner en riesgo la vida, lo hace muy diferente. ¿No te parece, Lalo? Es correcto, sobre todo estamos a punto de ver, Doc, que la sociedad tapatía no tiene muy claro el concepto de lo que es una embolia. Y obviamente es un término que, si bien pudiéramos darle otra connotación, porque las diversas formas de nombrarlo a un embolismo cerebral de alguna manera puede decirse de distintos modos, este es el lenguaje más coloquial, ya que Torre Urbana busca una forma de acercarnos a la gente con un lenguaje simple y práctico para ellos. Pero ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que la gente dijo? Adelante, es Torre Urbana a través de Torre Médica, su programa de especialidad. Acompáñenos. Torre Urbana. Señora, cuénteme, ¿sabe qué es una embolia? Pues yo, a mi punto de vista, sé que una embolia da de un coraje, de un desnivel tan fuerte, puede ser un esfuerzo o alguna preocupación muy fuerte. Es lo que yo sé que puede dar una embolia. No, no he escuchado. Sí. Más o menos sí he escuchado algo.
¿Qué has escuchado? Pues que son como ataques que le dan a las personas, como convulsiones, ¿no? Lo que yo sé. Sí. ¿Qué es lo que sabes? Pues la embolia es un derrame cerebral, ¿sí? A varias personas que yo conozco les han dado una embolia y viene a veces de alguna, porque son hipertensos, por el colesterol alto, porque nunca se han ido a un médico a ver qué es lo que tienen y de repente la persona le da una embolia. Pues sí. ¿Qué es lo que sabes? Pues que te dan derrames o algo así, ¿no? ¿Conoce a alguna persona que la haya padecido? Sí, mi abuelo. Mi abuelo murió de una embolia. ¿No fue tratado a tiempo como tal? Sí, duró 3 años paralítico y mudo de la embolia que le dio y de ahí ya falleció. ¿Conoces a alguien que haya padecido como tal una embolia? No. ¿Las causas? No, tampoco. No he conocido a nadie. ¿Sabes cuáles son las causas que pudieran provocarlo? Tampoco. No. Soy medio neófito en eso. No, embolia no. ¿Un familiar? No. ¿Sus causas? La verdad no. Torre Urbana. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidad. Acabamos de ver lo que opina la gente. Doc, en Torre Urbana, la necesidad imperante como tal de hacerle llegar información importante en el caso concreto de este tema, la embolia, para salvar vidas. Así es, porque una enfermedad vascular cerebral, que sería un término muy propio para describirlo, cuando sucede, cuando tenemos algunos signos clínicos de alarma para el paciente, puede cambiar mucho si es atendido de manera oportuna. La lesión vascular en el cerebro, es decir, porque se obstruye un vaso en el cerebro y se atiende, ya sea por obstrucción o por hemorragia, y se atiende de manera oportuna, el paciente puede quedar sin ninguna secuela. Por eso es importante que los expertos que nos acompañan hoy en este programa tengan de alguna manera la facilidad de transmitirles a ustedes cómo atender y cómo diagnosticar de manera oportuna y a dónde trasladar, cuáles son las medidas de alerta para poderlo atender. Por eso es importante que a través de las redes sociales compartan su opinión y obviamente sus dudas para que los expertos les aclaren los detalles finos de esto y obviamente se pongan en contacto con ustedes. Así es, brindarle, como usted lo comentaba, Doc, a nuestros amigos la información que necesiten. Recordarles también Torre Urbana Radio en HK 960 de AM, martes y jueves de 7 a 8. Quédate con nosotros. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad, platicando en la sección de Mesa de Expertos. Gracias a los dos por quedarse a compartir con nosotros esta parte en la que buscamos conjuntar ideas y que de algún modo nuestro auditorio se dé cuenta de que la participación entre las especialidades puede darle a los pacientes y una mejor condición y muchas veces una posibilidad de una sobrevida mayor en padecimientos serios e importantes como el tema de hoy, que es la embolia. La embolia cerebral es un padecimiento más frecuente de lo que ustedes se imaginan y que cuando es atendido de manera oportuna por manos expertas, el paciente puede quedar sin ninguna secuela, ¿cierto? Así es. Creo que para los dos, lo platicamos de manera individual y hoy lo platicamos de manera conjunta. Mario, hablábamos ya en nuestra entrevista sobre el manejo de las cuestiones endovasculares. La neurocirugía es una parte de la medicina que ha evolucionado, se ha ido subdividiendo para manejos distintos. La terapia endovascular en nuestro estado no es algo nuevo, pero hay pocas personas con la habilidad técnica y quirúrgica que hace que el paciente tenga una mejor condición. Cierto que el manejo de la embolia cerebral de manera temprana a través de la vía endovascular puede hacer que el paciente tenga un rescate neurológico absoluto, ¿cierto? Sí, así es. En las últimas décadas ha evolucionado de manera impresionante esta rama de la neurocirugía y de la misma neurología, donde se le da un tratamiento. Antes el infarto cerebral prácticamente se condenaba a que ya no se le ofrecía ningún tratamiento. Después surgió el medicamento que era un fibrinolítico que descomponía el coágulo, pero nada más ofrecía cierta ventana de tiempo, inclusive se llegaba hasta las 4.5 horas.
Sin embargo, los últimos estudios a partir del 2015 hablan de que entre más rápido se rescate o se quite la oclusión que esté provocando la ausencia de flujo sanguíneo al cerebro, entre más rápido se haga, es lo mejor para el paciente. Recordar que la neurona no puede vivir sin oxígeno, entonces cada minuto que está pasando es importante para el cerebro, entonces necesitamos actuar lo antes posible. La terapia endovascular consiste en ir a través de un stent o otros sistemas, que algunos son de succión, con la idea de ir y atrapar el coágulo y quitar el coágulo para restablecer ese flujo. Entonces, entre más rápido se haga, esto no hay una ventana de tiempo. A veces entran en controversias, pero acaba de salir un artículo que apoya, donde inclusive en infartos masivos al paciente le va a ir mal si no se trata. Inclusive esos pacientes ya se están sometiendo a procedimientos donde se rescata y lo que hacemos es limitar o hacer más pequeño el infarto. No es lo mismo que un paciente que quede sin mover la mitad del cuerpo y sin hablar, a que probablemente quede con limitación de la fuerza y que pudiera caminar, ¿no? Porque estos son pacientes económicamente activos, principalmente mujeres que son fuente o la piedra angular en familias, y pacientes jóvenes. Entonces, repercute mucho económicamente los resultados de esta terapia en esta población. Hablamos fuera de cuadro para que ustedes tengan una noción más clara sobre esta situación de por qué creamos y participamos en el contexto de lo que es la mesa de expertos. Yo le hacía mención a ambos sobre cuando se hace una conjunción médico-quirúrgica, ¿no? En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una condición de edema o de inflamación del cerebro y que hay que descomprimirlo, pero que además tiene una lesión estructural o de obstrucción a nivel de los vasos carotídeos, que son uno de los vasos más importantes para hacer el aporte al cerebro del paciente. Cuando existe una condición ya sea de obstrucción de un cierto porcentaje o que existe algo que hacías mención, Mario, que se llamaba la inestabilidad de la placa. ¿Qué es esto? En las arterias que tú mencionas, las arterias principales del cerebro, que se llaman las arterias carótidas, se hacen depósitos o acúmulo de colesterol, principalmente en los pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores. Estos depósitos de colesterol crean una inflamación muy regional. Entonces, cuando ya tiene un cierto tiempo, esto va a tender a calcificarse, y a esas calcificaciones nosotros le llamamos que es una placa estable. Tiene poco riesgo de que vaya a migrar hacia el cerebro, pero cuando no está calcificada es una placa inestable, que es lo que consideramos nosotros, y que inclusive a veces pueden tener como ulceraciones, y esas son las que están propensas a que migre una parte del colesterol hacia el cerebro, y son las que causan los infartos cerebrales. Creo que es valioso. Yo creo que Francisco me hará alusión por el tipo de pacientes que maneja cotidianamente. Ha cambiado la técnica quirúrgica de abordaje. Anteriormente lo hacíamos de manera abierta, en el que teníamos que pinzar, ¿sí?, el vaso, abrir la arteria, quitar la placa, cerrar. Obviamente el hecho de dejar sin flujo transitorio incrementaba el riesgo, ¿cierto? De hecho, sí puede incrementar el riesgo discretamente el hecho de dejar sin flujo una arteria. Hay que recordar que esta arteria lleva el 70% del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y el dejar un tiempo sin flujo pues representa un riesgo para cualquier persona. Hay alternativas quirúrgicas y hay alternativas endovasculares, y hay que saber a qué grupo se las podemos ofrecer. Y también depende mucho de la exigencia o de lo que las personas prefieran, de la preferencia del paciente.
Porque las dos terapias hoy por hoy son igual de efectivas. No hay una arriba de la otra. Desgraciadamente o agraciadamente, pues una es menos invasiva porque pues, no tiene que tener una cirugía abierta y es muy segura, pero la otra, que es un poco más invasiva, también es muy segura y puede representar una alternativa cuando los medios económicos, vamos a hablarlo así, no alcanzan para tener una cirugía con mucho sustento de tecnología, ¿no? Porque eso es un poco más costoso que una cirugía abierta, ¿no? Es claro y es evidente que para poder llevar a cabo procedimientos de este tipo tienes que tener la experiencia, la habilidad quirúrgica, obviamente en manos hábiles, el resultado puede ser mucho mayor en cuanto a las complicaciones que se pueden dar con nuestros pacientes, pero por otro lado, los centros hospitalarios, los centros de entrenamiento en estas áreas no son, desafortunadamente, creo que en Guadalajara no se forman todavía terapia endovascular. No. Entonces, los neurocirujanos que se forman en nuestro estado de Jalisco tienen que salir a otros estados, en este caso al Distrito Federal, a capacitarse en centros de entrenamiento como es el Instituto de Neurocirugía, donde ambos tuvieron la oportunidad de desarrollarse y de su vez especializarse cada uno en sus áreas. Y obviamente entiendo que eso los ha hecho tener una afinidad clínico-quirúrgica y hemos tenido la oportunidad de tener pacientes de manera conjunta con resultados realmente alentadores para el paciente, en el que el paciente de una condición de riesgo y de severidad, por una condición de la que ya hablamos, una condición de inestabilidad en un estado clínico, por un mal manejo, por un mal apego, la gente que no acaba por entender o no acaba por aceptar que el manejo del problema de la dislipidemia o del colesterol y triglicéridos en niveles fuera del rango, que de alguna manera las guías ha ido castigando de manera progresiva en cuanto a los niveles que se manejaban hace 30 años, con los niveles que hoy se sugiere que se manejan, no va solamente con el fin preventivo, sino con el fin de garantizar que el paciente disminuya su riesgo cardiovascular. Hablar de riesgos cardiovasculares no es solo hablar de cuestiones ligadas al corazón, es hablar también de cuestiones neurovasculares. Por lo tanto, como una arteria del corazón se puede tapar, una arteria del cerebro se puede obstruir. Dijiste hace un momento sobre los manejos de lesiones hemorrágicas, que también figuran dentro de las cuestiones de tipo embólicas indirectamente por malformaciones. Lo platicábamos Mario y yo en el inicio de la entrevista. Existen tratamientos endovasculares para malformaciones cuando son detectadas de manera temprana u oportuna para que no tengan una condición hemorrágica. Pero una vez que tienen una condición hemorrágica, Francisco, tienen que ser abiertos, ¿cierto? Sí, definitivamente, hablando de las malformaciones vasculares cerebrales, la malformación arteriovenosa, que está compuesta por arterias y venas, propiamente dicho como su nombre, es una de las enfermedades que genera hemorragia cerebral y en la cual compartimos mucho. ¿Por qué compartimos mucho? Porque una vez que se hace el diagnóstico, terapia endovascular puede asegurar o bloquear algunas de las arterias malformadas que llenan este nido de vasos, ¿sí? Y disminuirle el flujo sanguíneo, y una vez que ese flujo sanguíneo está limitado, nosotros quirúrgicamente podemos quitar la malformación para quitar el riesgo de que vuelva a sangrar. Evidentemente, retirando la malformación del cerebro, este riesgo termina por completo con la patología y aseguramos que el paciente tenga un mejor pronóstico a futuro. Entonces, ese es uno de los clásicos ejemplos en los que terapia endovascular y cirugía vascular comparten el escenario con nuestros pacientes, ¿no? Algo muy importante que yo complementaba a lo que ambos mencionaron era sobre el fenómeno de los pacientes que son diagnosticados con una embolia cerebral, que sufren una secuela clínica y que de alguna manera no complementan el abordaje de diagnóstico. Cuando el paciente no hace un estudio, ya sea por ultrasonido Doppler o por estudio de resonancia magnética, para revisar las características clínicas y nivel de obstrucción, de estabilidad o de inestabilidad de una placa, para decidir si el paciente, ya sea por una vía quirúrgica o por una vía endovascular, debe ser sometido a una intervención
¿Con qué objetivo? Hablaba Mario sobre el riesgo de recurrencia a un paciente y obviamente el riesgo de mortalidad se vuelve una condición más alta, ¿cierto? Así es. Creo que en esa parte, creo que la conjunción está muy clara para que el auditorio entienda que un paciente que sufre una embolia no puede solamente decir, pues ahora que se vayan solamente a rehabilitación para que recupere la movilidad, para que recupere el habla, que es lo que de alguna manera durante muchos años los médicos en el ámbito clínico y después en el ámbito quirúrgico dijimos, ¿es isquémico? Lo ingresa neurología. ¿Es quirúrgico? Lo ingresa neurocirugía. Todo esto ha evolucionado. Es muy importante que tengan ustedes conciencia de que este programa busca que la gente tenga una idea clara de que hemos cambiado el concepto, que la gente que llega aquí a este programa tiene ya un nivel de preparación distinto, gente valiosa como Mario, gente como Francisco, que se siguen capacitando en sus diversas desarrollo profesional y obviamente aparecen técnicas diferentes, estudios que avalan que el someter a un paciente a una permeabilidad de una arteria le va a dar al paciente una condición de recuperación probablemente más temprana, una menor secuela física, porque la reperfusión de alguna manera le otorga un beneficio clínico al paciente. Entonces, es muy importante que ustedes a través de las redes sociales inviten y manden su información, sus dudas, para que si tienes algún familiar, si has tenido algún familiar y tienes dudas y sugerencias o preguntas que hacerle a nuestros expertos, lo hagas a través por este medio. Les agradezco a los dos por haber compartido esta sección de Mesa de Expertos, por quedarse en su programa de Torre Médica semana a semana, en donde intercambiamos información con gente de alta especialidad y con un amplio conocimiento en la cuestión médica y científica. Gracias, Mario, gracias Francisco. Gracias, y bueno, espero poderlos invitar de nueva cuenta a un programa más de Torre Médica, tu programa de especialidades. Quédese con nosotros semana a semana. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AM/PM y Hospital Country 2000 presentaron